Buenos días, estimados alumnos. Buenos días también a los alumnos que nos están viendo desde el canal de YouTube. Hoy comenzaremos la clase diciendo que vamos a trabajar con los medios masivos de comunicación e indicadores de este. Quien les habla dirige la clase Miss Catherine Echeverry y hoy día nos acompaña Miss Damaris Caravante, educadora diferencial del colegio. Comenzamos. Lo primero que vamos a revisar es qué vimos la clase anterior, muy importante para poder conectar con la clase de hoy. Vimos los medios masivos de comunicación. ¿Y qué son los medios masivos de comunicación y para qué nos ayudan o para qué nos sirven? Son facilitadores de la comunicación entre nosotros. Vimos la clase anterior, ¿cierto? Que los medios de comunicación o la comunicación se da desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Desde que tomamos nuestro teléfono y le enviamos un mensaje a algún compañero, a nuestra mamá, a nuestro papá, desde que nos conectamos. Yo estoy a ustedes transmitiéndoles un mensaje por medio de un canal de comunicación. Todos los días estamos en permanente comunicación. Y los medios masivos de comunicación facilitan esto a través de sus canales y sobre todo entre el emisor y el receptor. En este caso yo estoy siendo el emisor de este mensaje, les estoy entregando, ¿cierto? Contenidos y ustedes lo están recibiendo, por lo tanto son los receptores. ¿Cómo facilita la comunicación? Permiten que el auditor o el receptor reciba instantáneamente un mensaje. Y esto lo logran ahora los medios masivos de comunicación por medio, por ejemplo, del Internet. Fácilmente escribimos un correo y a ustedes les llega al segundo. Ayer les envié la invitación de esta sesión y a ustedes les llegó inmediatamente porque a varios respondieron recibido. Eso facilita que ustedes reciban instantáneamente los mensajes, no como antiguamente que escribíamos una carta y pasaba mucho tiempo en que pudiéramos recibir una respuesta. Y a veces simplemente el correo se perdía y no teníamos una respuesta. Entonces los medios masivos de comunicación ahora aún más facilitan nuestra comunicación. ¿Y cuáles son estos canales? Las noticias, el teléfono común y corriente con el que hablamos, ¿cierto? Los celulares, los teléfonos inteligentes con los que nos podemos comunicar por medio de aplicaciones, las cartas, la radio, porque antiguamente, o de hecho todavía en lugares aislados, simplemente uno envía un mensaje a través de la radio y esa persona la escucha y sabe que ese mensaje es para él porque va cifrado su nombre, ¿cierto? Va escrito su nombre. Por ejemplo, cuando se necesita la presencia de alguien acá, se va a dejar un mensaje a la radio y esa persona la escucha a través simplemente de la radio, porque tal vez no tiene señal de internet y solamente se escucha una señal de radio. Es más fácil poder comunicarnos a través de la radio con personas que están poco menos que incomunicadas en lugares que no llega el internet. Tenemos la televisión también, el chat y obviamente el internet, que es lo que facilita aún más ahora nuestra comunicación. Y también vimos la diferencia entre los hechos y las opiniones. Los hechos son de carácter objetivo, ¿cierto? Si tenemos una noticia, la noticia solamente va a narrar algo que sea objetivo, algo que realmente pasó, algo real, algo que vimos, algo que se puede comprobar. Y las opiniones son de carácter subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos leer una noticia, por ejemplo, y nosotros formarnos, nuestra propia opinión. No es algo que haya pasado, sino que lo tomamos, ¿cierto? Desde un hecho, basamos nuestra opinión. Por eso es de carácter subjetivo. Y hoy día, nuestro objetivo sigue siendo el mismo de la semana anterior. Lo que cambia son los indicadores. Nuestro objetivo es que ustedes puedan analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como las noticias, los reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales, considerando una distinción entre los hechos y las opiniones expresadas. Eso fue lo que vimos la semana pasada y acabamos de repasar. En la clase de hoy vamos a tratar los propósitos explícitos e implícitos del texto y la presencia de estereotipos y prejuicios dentro de los textos o dentro de la publicidad.
las clases siguientes vamos a seguir trabajando con estos indicadores, ¿ya? Y para comenzar, vamos a trabajar con una lluvia de ideas. ¿Cómo se trabaja esto? Ustedes tienen que basarse en este concepto, que es medios masivos de comunicación, y decirme o escribirme en el chat, ¿cierto? Pueden abrir su micrófono. ¿Qué es la primera palabra o el primer concepto que se les viene a la mente a ustedes si yo les digo medios masivos de comunicación? Pueden escribirlo al chat o pueden abrir su micrófono, no hay problema. Yo los voy a ir escribiendo aquí. Vicente, en el chat, Miss, la ¿Ya? prensa, dicen, Ya, noticias, ya, súper, celular, ya. ¿qué más? ¿Qué se les viene Redes a ustedes a la sociales, mente? Bien, súper. radio, Ya. ¿Qué es lo que se les viene a ustedes a la mente si yo les digo medios masivos de comunicación? La clase pasada también vimos acerca de qué se trataban los medios de comunicación. televisión, dice Bruno, Bien, computadora, Emilia dice SMS, ya. Bien, Wi-Fi, bien. ¿qué más, chicos? ¿Qué más se les ocurre cuando leen este concepto medios masivos de comunicación? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Aparte de lo que ya han mencionado algunos compañeros. Llamadas también, dicen, reporteros, No sé cómo se le ocurre. Recuerden que sus también dicen micrófonos deben estar silenciados, chiquillos. algo enorme de comunicación. Redes sociales, ya, también lo habían comentado. Y un último concepto, chicos. Presentadores, dicen en el chat. Muy bien, chicos. Todos estos conceptos que ustedes han nombrado, palabras, tienen que ver de manera directa con los medios de comunicación. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir nombrando algunos, ¿ya? Y al final de la clase vamos a volver aquí a la lluvia de ideas para ver si todo lo que ustedes nombraron está dentro de los medios de comunicación o tienen relación directa con ellos. Muy bien, chicos, muchas gracias. Entonces, comenzamos con los contenidos. La noticia, que es lo primero, ¿cierto?, que nos viene a la mente si hablamos de medios de comunicación, es un relato objetivo, ¿ya?, de interés público, basado en hechos verídicos. La noticia siempre va a ser basada en hechos verídicos, en hechos reales. Una noticia nunca puede ser inventada, ¿ya? ¿Y qué es lo que tiene que tener esta noticia? Se responden todas estas preguntas. ¿Quién? ¿Quién es el protagonista de la noticia? ¿Qué? ¿Qué es el suceso que ocurre, cierto? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió? El tiempo. ¿Dónde? El lugar del hecho. ¿Cómo? Las circunstancias en que ocurrieron los hechos. ¿Por qué? Las causas, ¿cierto? ¿Y para qué? Los objetivos. Una noticia siempre debe responder estas preguntas. Y dentro de la noticia tenemos una estructura, al igual que como trabajamos la estructura, ¿cierto?, de la novela, etcétera.
Aquí tenemos la estructura, que es la estructura de la noticia, es una pirámide invertida. Tiene un titular, un antetítulo, un título, un subtítulo, y en el lead o entradilla es que se responden todas estas preguntas, ¿ya? Luego tenemos el cuerpo de la noticia y los datos en orden decreciente. Y finalmente termina una noticia con los detalles. Nunca termina una noticia, vuelvo a repetir, con la opinión del periodista. Siempre termina en los detalles. Y vuelvo a repetir, es un relato objetivo, por lo tanto no consta o no tiene una opinión dentro de su estructura. Luego tenemos el reportaje. El reportaje siempre va a ser más extenso y profundo que una noticia, ¿ya? Su propósito también es informar, pero basa su texto en investigaciones o en archivos y no en hechos, como sí lo hace la noticia, ¿ya? En los reportajes siempre se habla de temas. En las noticias, por ejemplo, hablamos sobre un hecho noticioso que ocurrió en el día, pero un reportaje es mucho más extenso, requiere de una investigación previa para poder publicarlo o para poder verlo, ¿cierto? Podemos leer reportajes y podemos ver reportajes también. En los noticieros ahora agregan una parte, un segmento donde se hacen reportajes. Y estos, vuelvo a repetir, están basados en investigaciones. El periodista tiene que investigar acerca del tema que está hablando, recopilar datos, puede ser en archivos antiguos, si es un tema antiguo, etc. Pero siempre su propósito va a ser informar, al igual que el de la noticia. Tenemos la carta al director. ¿A quiénes son dirigidas estas cartas? Al director de un diario. Los lectores opinan, comentan o denuncian sucesos de la actualidad o también pueden ser personales. Están siempre firmadas por su autor. Son breves y claras y tienen un lenguaje muy sencillo. Son cartas donde puede opinar una persona, puede comentar o puede denunciar un hecho. Por ejemplo, esta carta al director es del Diario de Navarra. Aquí tenemos la fecha, fue enviada el 6 de mayo del 2011. Dice: estimado señor director del periódico El Diario de Navarra, le ruego que publique esta carta en el periódico que usted dirige. En el periódico solamente salen cosas que únicamente interesan a los adultos, como por ejemplo las elecciones o cosas así. Y para los niños no hay apartados buenos. Sí, el de los pasatiempos, que no son tampoco muy de niños, ya que algunos, como los crucigramas o el ajedrez, son demasiado difíciles, excepto las 7 diferencias o las sopas de letras, que son demasiado fáciles. Entonces aquí la persona, ¿cierto?, que está escribiendo, está opinando y está haciendo también alusión a que en el Diario de Navarra no hay apartados para niños, lo dice aquí el titular. Apartados infantiles, cosas que puedan desarrollar los niños cuando el papá, por ejemplo, compra este diario. Necesitan más contenido para los niños, solamente hay contenidos para los adultos y eso es lo que está pidiendo esta persona, ¿cierto?, al director de este diario. Entonces él está comentando y también está denunciando un hecho, que es que en el diario no hay apartados infantiles. Es muy breve, tiene un lenguaje sencillo y finalmente está firmada por su autor. Y finalmente tenemos los textos publicitarios. Aquí tenemos, ¿cierto?, un afiche. Dice: los textos publicitarios son una herramienta de comunicación a través de la cual se desea persuadir al público, receptor obviamente, y potenciales clientes para que adquieran un producto o un servicio. Por ejemplo, aquí tenemos el informe de una venta especial de Expo Zapatos. Aquí tenemos, ¿cierto?, varios zapatos y llama la atención, lo primero es que tenemos tacones de mujer, ¿cierto?, zapatillas de mujer, zapatos de mujer y un solo par de zapatos que aparentemente pueden ser de hombre. Que aquí nos estamos adelantando un poquito a lo que vamos a ver en la siguiente parte de la clase, que es los estereotipos. ¿Por qué solamente aparecen zapatos de mujer? ¿Ya? Y tenemos aquí marcado con rojos que tenemos descuentos
sobre los precios del outlet, porque este afiche es de un outlet que hay en Santiago, ¿cierto? Y tenemos aquí también las marcas que van a estar presentes dentro de esta venta especial de zapatos. Entonces, este tipo de texto tiene dos finalidades súper concretas. Primero, emitir una información, que en este caso sería la venta especial de zapatos, mediante el cual se da a conocer un producto o un servicio y estimular al receptor para que lo adquiera. En este caso están estimulando a las mujeres porque solamente aparece un solo par de zapatos de hombre. En este caso está estimulando, ¿cierto?, a la mujer para que vaya a comprar. Y ahora, lo que les comentaba recién, la parte de los estereotipos. Aquí tenemos, ¿cierto?, en esta imagen, el primer lamentable estereotipo que tenemos siempre desde pequeños, que las mujeres solamente juegan con muñecas y los hombres solamente juegan con autos. Lo tenemos visto en la publicidad, ¿cierto? Por ejemplo, cuando aparecen los comerciales o las publicidades de los autitos Hot Wheels, siempre salen niñitos jugando. Nunca salen niñitas jugando. Mi hija juega con autos, a ella le gusta jugar con autos. ¿Por qué no puede salir una niña en una publicidad de autos Hot Wheels, por ejemplo, o de otra marca? Y, por ejemplo, también en las marcas, por ejemplo, Barbie o las que están de moda ahora para los niños Baby Alive, ¿por qué no puede aparecer un niño jugando con una muñeca? Estos son los estereotipos de género que son los que tenemos aquí al final y vamos a explicar en unos minutitos más. Pero ¿por qué los niños no pueden jugar con muñecas y por qué las niñas no pueden jugar con autos? O más que eso que no puedan jugar, porque obviamente lo hacen, es porque la publicidad los segmenta a un estereotipo. ¿Por qué solamente aparecen niños jugando con autos y solamente aparecen niñas jugando con muñecas en sus publicidades? Entonces, hay muchas formas de estereotipar, reduciendo a las personas a un supuesto conjunto básico de características, lo que les acabo de explicar. Por lo general siempre están nucleadas en torno a una condición específica de la persona. Tenemos ahora los tipos de estereotipos. El primero es el estereotipo racial o étnico. Son aquellos que hacen hincapié en la pertenencia de un grupo racial y se asocia a una serie de rasgos que pueden ser positivos o negativos. El principal estereotipo que tenemos, ¿cierto?, por ejemplo, en la publicidad, es que, por ejemplo, en un perfume aparece una mujer o un hombre, ojos azules, ojos celestes, ¿cierto?, cabello rubio, muy musculoso. Tenemos como estereotipo racial que la persona de ojos claros, de pelo blanco, o sea, perdón, de pelo rubio, de tez blanca, es la persona indicada para poder seguir o tiene los cánones de belleza, ¿cierto?, adecuados o correctos, entre comillas, para poder aparecer en una publicidad. A eso se refiere con los estereotipos raciales. Luego tenemos los estereotipos de clase o económicos. Son aquellos que se elaboran a partir de la pertenencia a una clase social determinada. Por ejemplo, tenemos una publicidad de un auto de última generación. ¿Por qué no puede aparecer una persona con buzo, por ejemplo? Con buzo y con zapatillas. ¿Por qué tiene que aparecer una persona como casi con traje de oficina, ¿cierto? Tenemos un estereotipo de clase. ¿Por qué este auto no puede ser para una persona que vista de buzo, que calce zapatillas? ¿Por qué tiene que ser para una persona como casi clasificándolo en un oficinista o en un gerente? A eso se refieren los estereotipos de clase o económicos. Los estereotipos etarios son los que dependen de su edad y se le atribuyen ciertas características. Etarios se refiere a edad, ya como bien lo manifiesta ahí la definición. ¿Por qué, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, cuando hablan de pañales, por ejemplo, pañales para adultos, aparecen unos abuelitos, poco menos que casi no se pueden mover.
tenemos también muchas personas jóvenes que tienen problemas de incontinencia urinaria. ¿Por qué no aparece una persona joven? Porque solamente aparece un abuelito como que poco menos que casi no se puede mover, y ahí recién tenemos un estereotipo etario porque es para una persona de edad, que esto solamente le ocurre a las personas de edad, se hace visible para ellos, que ellos tienen incontinencia urinaria y no también como se puede dar en el caso, por ejemplo, de personas jóvenes. Y finalmente tenemos el estereotipo de género, que era lo que les hablaba al principio, con lo que introducía este contenido. Son aquellos que se elaboran respecto a las preferencias sexuales o de género, como los roles femeninos y masculinos. Por ejemplo, en los comerciales o en las propagandas, en la publicidad de marcas de limpieza. Por ejemplo, no sé, por decir alguno de Cif o de cloro, siempre aparece una mujer, nunca aparece un hombre que haga una limpieza. Tenemos un estereotipo de género. Lo mismo que les mencionaba con los niños, ¿cierto? Jugando con autos o las mujeres jugando con muñecas. Esos son los estereotipos de género, cuando te segmentan a que esa persona puede usar ese producto. Cuando un hombre también, ¿cierto?, ejerce la limpieza en una casa, pero solamente esto está destinado a mujeres. O lo mismo que veíamos anteriormente, en la publicidad anterior de los zapatos. Solamente se remarcaban los zapatos de mujeres y eran de colores llamativos para que las mujeres pudieran ver este afiche, porque tenemos muy marcado que solamente las mujeres nos compramos zapatos y compramos casi como locas, entre comillas, ciertos zapatos, y no los hombres, cuando ellos también obviamente necesitan calzar zapatos, ¿ya? A eso se refieren los estereotipos de género. Miss, ¿alguna duda, alguna consulta en el chat? En el chat hasta el momento nada, Miss. Ya, súper. Y tenemos finalmente la diferencia entre el mensaje explícito y el mensaje implícito. La diferencia entre estos dos tipos de expresión radica en la intención que le dé el emisor. En este caso, el emisor estoy siendo yo. Recuerden, chicos, tener sus micrófonos apagados. Tenemos el primer propósito, que es el mensaje explícito. ¿Qué ocurre aquí? En los mensajes explícitos existe una intención visible y directa que se capta en la primera impresión. Por ejemplo, cuando leemos una noticia, nuestro propósito explícito, por ejemplo, es el titular. Ahí nos dice de qué se va a hablar. Nosotros lo leemos y sabemos que se va a tratar de aquello, la noticia, ¿ya? Cuando el receptor lo recibe, procesa en forma inmediata la información que contiene ese mensaje. O sea, yo leo el titular y sé de qué se va a tratar, sé qué me van a explicar dentro de la noticia, sé cuál es la información que contiene. Lo mismo en un afiche, por ejemplo. Yo veo un afiche de Coca-Cola y yo sé que me están vendiendo una Coca-Cola, ¿cierto? Yo sé cuál es el producto que me están vendiendo. Y tenemos los propósitos o mensajes implícitos. En los mensajes implícitos, ¿cierto?, existe una intencionalidad oculta, a diferencia del explícito, que no es visible a la primera impresión. El receptor debe efectuar un análisis y deducir la información. Si yo veo un afiche, por ejemplo, y me dice compre un quino, por ejemplo, un loto, y abajo salen otros dibujos y salen otra información, yo tengo que ver ese afiche. O, por ejemplo, aparece solamente la imagen de un loto o solamente la imagen de un quino. Yo tengo que comprender y deducir e inferir por qué aparece ese quino ahí. Obviamente, la parte implícita me va a permitir deducir o inferir que aparece ese quino ahí porque quieren que yo compre algo, que yo compre uno, o que tal vez tiene un pozo acumulado, etc. Si yo no leo más abajo, yo no leo la información o no trae información, porque también hay afiches, ¿cierto?, que solamente aparece la imagen y no aparece nada más. Entonces ahí es donde yo tengo que deducir la información y analizar qué es
cuál es la información o cuál es el mensaje que se me quiere transmitir. Esa es la diferencia entre explícito y implícito. Explícito aparece textual, yo lo estoy viendo, lo estoy leyendo. Y el implícito es algo que yo tengo que analizar y también deducir. Tengo que inferir la información a través de, puede ser una noticia, puede ser un afiche, un reportaje. Más bien, ¿cierto? Yo tengo que deducir en el área implícita. El explícito es súper fácil porque está explícito, me dice lo que yo quiero leer o me dice lo que yo tengo que entender de ese texto. Vamos a trabajar, antes de terminar, vamos a trabajar con una actividad. Y la vamos a trabajar en segmentados desde 2 grupos, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? La explicación la voy a dar aquí en general y luego nos vamos a dividir en los 2 grupos. Las actividades, ¿cierto? Desde los medios masivos de comunicación e insertando lo que acabamos de ver, ¿cierto? Tenemos un afiche con un estereotipo que ustedes luego lo van a tener que identificar y tienen que, ¿cierto? Observar este afiche y luego tienen que decirme cuál es el propósito, quién es el emisor, quién es el receptor y cuál es el propósito implícito. Miss Damaris, ¿se explica esta parte, por favor? Ya, chicos, ahí como ven, tenemos 4 preguntas y tenemos el espacio en un cuadrito para poner la respuesta. Pero la respuesta esta vez va en forma de imagen. Tenemos aquí distintas imágenes. Sí, Vicente, lo vamos a realizar luego de dividirnos en grupos. Tenemos, por ejemplo, un oso, tenemos un emoji, un hombre, una niña, grupos de personas. Y lo que tenemos que hacer es arrastrar la respuesta que consideremos que es la correcta al cuadro correspondiente a las preguntas. ¿Ya? Tenemos hartas opciones y ustedes tienen que identificar cuál es la correcta y cuál da respuesta a la pregunta que se les está realizando. ¿Ya? ¿Hay alguna duda sobre la explicación? ¿O se entiende? Ya, entonces nos dividimos en grupos. Ya, chicos, entonces para terminar la clase de hoy, vamos a trabajar con el ping-pong de palabras o conceptos. Yo les voy haciendo una pregunta y ustedes solamente por el chat van respondiendo. Y Miss Damaris va a ir leyendo las respuestas para que yo vaya siguiendo con las que siguen. Comenzamos. ¿Para qué sirven los medios de comunicación? ¿Para qué sirven los medios de comunicación? Para informarse, para informar algo, para comunicarse, para promover ideas o informar, para informarte, para entregar información. Súper, muy bien, Comunicarse, chiquillos. Para comunicarse también. para Y informar a la también, comunidad. súper, y también para mantenernos unidos, ¿cierto? Súper. Pasamos a la siguiente. Nosotros nombramos medios por donde, medios o canales por donde el emisor y el receptor se comunican, donde el emisor agrega, ¿cierto?, un mensaje. Nombramos varios al principio de la clase en manera resumida. ¿Cuáles serían estos canales de comunicación? Son varios, mencionen al menos 3 o 4. Noticias, dice. Marcelo dice celular. Bien, súper. ¿Quién más dice? Redes sociales, teléfonos, cartas, radio, noticias, radio, reportajes, diario, televisión, internet. Súper, muy bien. Muy bien, chicos. Continuamos Cartas, con la siguiente, súper. periódicos, ¿La chat. noticia es un relato subjetivo u objetivo? Objetivo, dice. Objetivo, muy bien, súper. Siempre. Objetivo siempre. Siempre, muy bien. La regla de oro, siempre. Muy bien, Samantha. El reportaje se Objetivo. basa su texto en... ¿En qué basa su objetivo o su texto el reportaje? Información verídica.
¿Ya? Es una palabra. El reportaje basa su texto en... Agustina Rivera. Investigaciones. Muy bien, Agustina. Súper, Diego Vega igual. súper, muy bien, Diego. La Investigación. carta Bien. al director. ¿Qué hacen los lectores en una carta al director? ¿No? Opinan, muy bien, súper bien, Bien, chiquillos. Bárbara. Súper bien. Ya, queridos alumnos. Concluimos la clase de hoy con el último informativo. Tenemos el trabajo académico, que lo voy a subir el día martes 16 de junio durante la mañana. Y nuestro próximo encuentro es el viernes 16 de junio a las 12 horas por este mismo canal. No se olviden que en la tarde subo la clase grabada a YouTube y aquí va a estar el link cuando suba el PowerPoint también al Drive del colegio. Nos despedimos. Muchas gracias, chicos.